Buenas a todos y bienvenidos a un episodio extra de Crónica Libre. El episodio de hoy no es un episodio más, sino que es uno muy importante y especial para nosotros. Primero, porque les presentaremos el primer episodio con invitados externos a Crónica Libre, y segundo, porque estos invitados son personas de enorme influencia. Nos acompañarán Nicolás e Iván Kachanowski, quienes honran con nosotros la memoria de su influyente padre, Juan Carlos Kachanowski. También nos acompañarán otros enormes personajes que nos compartirán sus nostálgicos recuerdos de Juan Carlos. Esto es Crónica Libre y esperamos que lo disfrutes. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos en un nuevo evento de Estudiantes por la Libertad en línea, en este caso en formato de podcast, en una ocasión especial. Vamos a recordar a Juan Carlos Kachanowski junto a sus dos hijos, Nicolás Kachanowski y Iván Kachanowski. ¿Cómo andan? Muy bien, saludos, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me sumo a los agradecimientos. No, por favor, un gusto, la verdad. Bueno, la idea de este podcast, me presento, soy Iván Solín, coordinador local de Estudiantes por la Libertad. La idea de este podcast es que justamente es tener la palabra privilegiada de sus hijos para poder contar un poco lo que es justamente la vida, lo que fue la vida de Juan Carlos Kachanowski y lo que fue su vida académica. Así que, sin más, le doy la palabra a Nicolás. Bueno, saludos. Es difícil, ¿no? Resumir una vida, una carrera tan activa, pero para tener un poco de contexto y quizás un resumen de lo que ha hecho, él empezó, ¿no?, su carrera académica, docente, etcétera, en SEADE, la casa de estudios de posgrado, la primera en ofrecer un máster en administración de empresas en Argentina, a principios de los 80, si recuerdo bien. Y su carrera empieza, ¿no?, más activa en términos de estudiar, investigar, escribir papers, etc., cuando vuelve a hacer su doctorado con Hans Sennholz, que a su vez Hans Sennholz fue alumno doctorado de von Mises en Estados Unidos. Y hay que tener conciencia que en aquel momento uno no podía entrar a Internet y buscar en Google o Bing o Yahoo o lo que sea que es la escuela austríaca. Entonces, gran parte de su trabajo en aquel momento está inserto en debates académicos de la época en Argentina. Se estaba fundando el SEMA también, y simplificando, ¿no?, un poco las relaciones. El SEADE vendría a ser la casa austríaca y el SEMA vendría a ser un poco la casa Chicago. Entonces había obviamente debates muy interesantes en aquella época. Pero lo que se escribía era la manera de hacer llegar lo que distintos profesores leían, aprendían en el exterior, etcétera, y difundirlo en Argentina. De allí que Libertas, el tradicional journal de SEADE, haya sido tan importante en aquel momento, no solo por lo que se publicaba originalmente, sino por acceder, de nuevo, sin internet, ¿no?, a los papers en inglés de profesores, ¿no?, respetados de la época, traducirlos al español y publicarlos en Libertas, que hoy está casi todo online. Cuando él vuelve, el primer trabajo que publica, no voy a hablar de todos, pero sí de los más relevantes, se llama La Escuela Austríaca, que creo que sale en Libertas 1, si no recuerdo mal. Y de hecho, hago un paréntesis, estoy en un proyecto, estamos en un proyecto de traducir los artículos principales al inglés, y justo estoy terminando de traducir así que lo tengo fresco. Y claro, él está contando a Argentina, esa comunidad donde no podemos acceder de esta manera tan fácilmente como es hoy, que ya lo damos por sentado a no tanta literatura, la historia de la escuela austríaca, por qué se diferenciaron de la escuela de Cambridge, Lausana, la matemática, etcétera, por qué históricamente los austríacos han puesto tanto énfasis en filosofía e historia. Le da un contexto histórico que explica, ¿no?, el background de estos pensadores, y explica cuáles son las diferencias fundamentales entre austríacos y
economía mainstream o matemática o formal o como la querramos llamar. Por ejemplo, la teoría de precios es distinta. No es lo mismo lo que significa palabra precio en escuela austríaca que en economía formal. Estoy resumiendo, ¿no? Pero cuando un austríaco lee precio, está entendiendo una señal de mercado que está identificando algún desequilibrio que hay que descubrir, ¿no? Kirchner. La economía formal, al menos que se haga una salvedad, precio significa condición de equilibrio. De allí que no el énfasis, y no quiero decir el 100%, pero el énfasis de la escuela de la economía formal sea estudiar condiciones de equilibrio, y los austríacos estudian procesos de mercado, cómo es que se llega al equilibrio. Entonces, este artículo explica estas diferencias y otras, ¿no? Y introduce en Argentina de aquella época, ¿no? una introducción a la escuela austríaca. El próximo trabajo que sale de él es su tesis doctoral, que la escribió antes que el artículo este, creo que salió en el 85, acá en el 85. Claro, de nuevo, en aquella época la tesis doctoral se escribía en máquina de escribir. Entonces, cuando vuelve, retrabaja, reescribe la tesis en español y se publica una serie de 2 artículos, donde él aprovecha la oportunidad para expandir, profundizar los argumentos, dar más citas, etc. Y es un estudio muy bien documentado y bien detallado de cuáles son los límites del uso de matemática en economía. Y lo que hay que tener en cuenta, al menos como yo lo interpreto, no es que la matemática no sirva ni tiene ningún rol que tomar, que cumplir en economía. De hecho, él en sus últimos trabajos, y vamos a hablar, usa algo de matemática. El punto que él hace es que la matemática se puede mal aplicar, y eso es un problema. Una cuestión es que al usar matemática, guste o no, hay que adoptar los supuestos de la matemática que se están aplicando. Y en varias ocasiones esos supuestos no reflejan la realidad económica aplicada. Entonces él hace una distinción, que es lo que la mayoría se pasa por alto, me parece, y es que ciertamente la matemática puede ser conveniente y práctica y pragmática. Y él da ejemplos, ¿no? Es más fácil resolver una ecuación cuadrática con álgebra que con prosa. Pero que algo sea más práctico y pragmático no quiere decir que sea más preciso, en el sentido de ser un reflejo fiel de la explicación, ¿no? de lo que pasa en el mundo real. Y esa es la distinción que él hace. Y él tiene ejemplos y citas donde va explicando, no es una cuestión de matemáticas sí o no, es una cuestión de cómo se transforma la ciencia al aplicar una herramienta que fue diseñada para lidiar con otros problemas, física, estadística, astronomía, etc. Ese es uno de sus trabajos más reconocidos, porque también es el que está más documentado y estudiado, fue la tesis doctoral. El siguiente trabajo relevante que tiene, se publica en el 89, es la crisis del 30, donde es muy interesante, pues la explicación que hace tiene mucho de historia, ¿no? La explicación arranca con la Primera Guerra Mundial. Vos querés entender la crisis del 30, tenés que ir para atrás 15 o 20 años. Y es, ¿no?, una diferencia entre ofrecer descripciones estadísticas de qué pasa en un evento histórico versus una explicación histórica de qué está sucediendo y dar todo este, ¿no?, contexto más amplio. Después de todo, la economía es una ciencia social. Y él traza la crisis del 30, un desmanejo de política monetaria, cambiaria, una serie de errores que eventualmente ¿no?, terminan en la crisis. Y él identifica 2 cosas, una que es bastante conocida, ¿no?, lo escribe Robbins, Anderson, etc., la expansión que la Fed lleva adelante en la década del 20. Y esa expansión en aquel momento se canalizaba a los brokers que compran y venden acciones. Por lo tanto, si hay un exceso de dinero en brokers, lo que vas a tener como resultado es un aumento de precios de acciones, la burbuja financiera. Parecido a cómo la expansión monetaria entre el 2000 y el 2008, para hacerlo así resumidamente, en Estados Unidos, ¿no?, se canalizó vía bancos al sector inmobiliario. Por lo tanto, hay una burbuja
inmobiliaria. Y dado que las acciones no son parte del cálculo del IPC o del deflactor del PBI, no se capturan como inflación. Es un caso de expansión monetaria sin inflación. No porque no produzca inflación la expansión monetaria, sino porque el efecto en los precios que afecta no son los precios que miramos. ¿Ves? A eso se le llama burbuja. Pero el otro punto interesante que me parece lo más novedoso del artículo es la salida de la crisis del 30. ¿No? Siempre se suele hablar de la Segunda Guerra Mundial, el estímulo, ¿no?, de gasto que eso implica, ¿no? y entonces la economía funciona, etc. Pero él hace un trazo de algo que está sucediendo en paralelo, que son los casos en la Corte Suprema de Estados Unidos con el New Deal. La Corte Suprema, cuando recibe estos casos, los declara inconstitucionales. El New Deal se va por la ventana de un día para el otro. Pero eso gatilla una pelea política entre Roosevelt y la Corte Suprema. Entonces, si bien el New Deal se declara inconstitucional, empieza a haber incertidumbre institucional. Cuando eso se empieza, digamos, a calmar, es cuando el mercado rebota. Entonces, lo que él está diciendo es, si vos mirás una serie de PBI de la época, no recuerdo cómo, no, el gráfico puntualmente cómo se mira, pero básicamente tenés la crisis y el PBI sube. Cuando sube, te coincide ese punto con la Segunda Guerra Mundial. De ahí que aceleremos esa correlación como si fuese una causalidad. Pero le está diciendo, si haces ese gráfico, también pasa otra cosa en ese punto, que es un shock institucional. Vos no podés simplemente mirar el gráfico y decir, porque tuvo la Segunda Guerra Mundial, subió el PBI, porque en la misma época estás teniendo un shock institucional. Entonces, él lo que está diciendo es lo que en definitiva fue la salida de la crisis, fue la reforma institucional, porque eso te cambia los incentivos, te cambia el comportamiento. Construyendo aviones y ¿no? tirando bombas no se sale de una crisis. Eso es lo que me parece más valioso de ese artículo. Y tengo dos más. El que sigue es algo así como una segunda tesis doctoral, por el nivel de estudio, detalle, meticuloso, que son sus dos artículos de las historias de las teorías del precio y el valor. Y se remonta a los griegos y llega hasta pasando la Revolución Marginal, donde él estudia detalladamente las distintas teorías de precio y de valor en historia económica. Son dos artículos excelentes. Creo que si uno no se quiere meter con el tema epistemológico de matemática, etcétera, estos artículos hay que leerlos. Recomiendo a todos los estudiantes que lo lean con detenimiento. Y hay al menos un punto importante que lo quiero mencionar porque es lo que más aparece confundido, la famosa teoría del valor-trabajo. Y lo que él está documentando con citas, explicaciones, etcétera, es que no existe tal cosa como la teoría del valor-trabajo. Eso es algo que los clásicos no tenían. Lo que los clásicos tenían era una teoría del costo produce precio. Algunos clásicos, como Adam Smith, los costos que producían precios era el capital, la tierra y el trabajo. Para otros, como Marx, era solo el trabajo. Entonces de ahí se arma la teoría de la plusvalía, etc. Pero cuando se habla de ya sea de trabajo o de varios factores a precio, se está hablando de valor de cambio, no de valor de uso. Y esta es una confusión que lamentablemente me parece persiste demasiado. Si uno se fija en sus citas, el estudio que hace, los clásicos reconocían que el valor de uso, la utilidad, es subjetiva. Lo que no tenían era una teoría del valor subjetivo. Entonces, cuando iban a su teoría de precio, entraban en este círculo vicioso. El costo te determina un precio, y cuando vas a ver el precio, sale el costo. Es como que están en una relación que no pueden romper. Para dar un ejemplo sencillo, el precio del pan se explica por su costo de producción, el trabajo. Y el trabajo, el salario, dado que es un precio, hay que explicarlo de alguna manera. Bueno, el costo de subsistencia, ¿no?, como se diría, del trabajo, es el precio del pan para poder comer. Entramos en una referencia circular que no es una explicación consistente. Y lo interesante es que los clásicos sabían de este problema. Simplemente no lo podían resolver, no sabían cómo.
Lo que la revolución marginal hace es agregar un nuevo componente, teoría del valor. Esa teoría del valor rompe ese círculo vicioso y gira, hace un giro copernicano en la teoría de precios. Y ahí que hoy digamos que son los precios de bienes finales lo que en el proceso de mercado determina los costos de producción. Quizás en algún lugar lo han leído como la teoría de la imputación, cómo se le asigna precio a un factor de producción que en sí no lo quiero consumir. Ese valor viene del bien final que contribuye a producir. Y el artículo después pasa, ¿no?, obviamente a la revolución marginal y detalla cómo Menger, Walras y Jevons difieren entre sí y cómo eso lleva a distintas aplicaciones de precio, distintas tradiciones. Es como que complementa, ¿no?, el artículo de la historia de la escuela austríaca. Y el último trabajo que quiero mencionar, y de nuevo tiene otros, pero estoy pasando por los que a mí me parece son los más importantes, es sobre Value Based Management, o evaluación de empresas. Y aquí él aplica algo que novedoso en aquel momento, el Economic Value Added, o EVA, que es simplemente un método de expresar el valor de una empresa. Cuando estudian un curso de finanzas y valoran una empresa, ¿qué hacen? Hacen una estimación del cash flow, la descuentan, una tasa de descuento con su prima de riesgo, etcétera, calculan el valor presente y eso les da el valor de la empresa, según el cash flow esperado que van a recibir. En resumen, el EVA es una manera de reescribir el cash flow. Es una operación algebraica donde toman el cash flow, hacen unas operaciones matemáticas y muestran el cash flow de otra manera. Pero la manera en que se lo muestra es económicamente hablando muy amigable. Pues en vez de tener montos de dólares, lo que hay es una tasa de retorno, un costo de oportunidad y un monto de capital financiero. De hecho, lo que el EVA es, ¿sí?, vuelvan a un manual de micro y vean la fórmula de ganancia de la empresa, ¿sí? Si a esa fórmula de ganancia de la empresa la dividen por K y la hacen varios periodos, básicamente tienen el EVA. Entonces, es económicamente hablando muy intuitivo, y es un ejemplo que él nos da de cómo se puede aplicar matemática en economía. Y el ejemplo típico es el cálculo económico de ganancias y pérdidas. ¿Cómo es? Si no se puede usar matemática en economía, ¿cómo calculamos ganancias y pérdidas? ¿Tiramos un dado? No, hay que calcularlo de alguna manera. Entonces, hay áreas, rubros, donde la matemática es muy útil y muy importante. En trabajos recientes con Peter Lewin hemos tomado esto y lo hemos llevado a teoría del capital, teorías de ciclo, etc. Y ayuda a clarificar un número de cuestiones como qué es el periodo de producción, cuáles son los fundamentos microeconómicos de la teoría del ciclo, etc. Ha sido uno de sus últimos papers, pero al menos para mí muy fructífero. Entonces, ¿él qué hace? Él lo que está diciendo es, los empresarios no toman decisiones mirando curvas de isocuantas. ¿No? Toman decisiones mirando cash flows. Si queremos explicar el proceso del empresario, tenemos que ver qué es lo que ellos efectivamente hacen. Entonces, ese es su punto de partida. Y después él lo extiende y lo contrasta con microeconomía, habla de algunos efectos macro, él tiene algunos dibujos de balance donde dice, bueno, si cambia esta tasa de interés o pasa aquello, los balances se te van a modificar, lo cual quiere decir que estás modificando la asignación de recursos de una empresa a otra. Entonces, en vez de hacer llamémosle un modelo de mercado, ¿no?, con N empresas homogéneas, etcétera, dice, no, tenés que seguir qué es lo que el inversor está mirando, si lo que querés es explicar el comportamiento del empresario. Este último paper es de 1999, y ese es un año importante porque durante todo este tiempo él estuvo principalmente trabajando en ese área, ¿no?, en el departamento de investigaciones, dictando clases a un número enorme de alumnos, pero a fines del 90, no recuerdo exactamente el año, cambian las autoridades en ese área. Martin Krause, si recuerdo bien, pasa a ser el rector, y él ya estaba empezando a viajar a la Universidad Francisco Marroquín a dar clases,
Y esa es como una especie de carrera paralela que eventualmente despega cuando la deseada empieza a disminuir. Él fue director del Centro Henry Hazlitt en la UFM, que es el corazón intelectual, ¿no? Donde se definen los contenidos de los cursos de economía que en todas las carreras hay que estudiar. La UFM tiene una misión de no importa qué carrera vas a estudiar, los principios mínimos de economía los vas a saber. Y llegó a ser decano de la Escuela de Negocios. Y en paralelo a esa trayectoria, donde ya con una carga administrativa más grande, empezó a escribir menos, pero estaba a cargo de la Escuela de Negocios, etc., empieza a desarrollar no lo que se llamaba corporate training, y empezó a meterse en esto de educación a distancia. Hoy lo llamaríamos educación online. Me acuerdo que empezó con, ¿no?, emails, y eventualmente tenía un aula muy similar a la que estamos usando ahora en Zoom. Zoom no estaba en aquella época, pero usaba un software muy parecido. Y con esto, para no monopolizar, le paso un poco la palabra a Iván, y después vamos viendo qué temas podemos hablar. Bueno, impresionante resumen. La verdad que creo que en la parte teórica no hay mucho más que sumar. La verdad que sí, lo resumió bárbaro. Los principales trabajos son los que mencionó, lo fue contando en orden cronológico. Si quieren, así como curiosidad, les digo que mi favorito es el de la historia de la teoría del precio del valor, que Nicolás mencionó que era como su segunda tesis doctoral. Ese es el que a mí más me llegó, porque abarca un periodo de tiempo que es impresionante, entonces sentís que realmente aprendés demasiado durante muchas etapas de la historia, ¿no? En cambio, los otros por ahí se centran en una etapa concreta de la historia o en algún punto en particular, que obviamente son muy interesantes, pero el de la historia es como ver una película y cómo va avanzando. Es muy impresionante y lo hace muy llevadero, además. Por ahí un tema que él recalcaba mucho, que por ahí para sumar antes de entrar a la parte virtual, también es la distinción entre las ciencias naturales y ciencias sociales, que va muy vinculado a lo del uso de la matemática, ¿no? Y él en eso hacía también mucho hincapié y solía poner un ejemplo que es muy bueno, que decía que en la economía, al ser una ciencia social, no se pueden hacer experimentos repetidos, y por eso el uso de la matemática es más complicado. Por ejemplo, decía él, ¿no? Un premio Nobel de Economía puede decir que Estados Unidos salió de la crisis del 30 gracias al New Deal, y otro premio de economía puede decir que Estados Unidos salió de la crisis del 30 a pesar del New Deal. Entonces, ¿quién tiene razón? No lo podrías comprobar, tendrías que volver el tiempo atrás, sacar el New Deal y ver qué hubiera ocurrido. Entonces, a diferencia de la física o la química o las ciencias naturales, donde sí podés hacer experimentos repetidos, el uso de la matemática en las ciencias naturales tiene mucho más sentido. Es decir, si, no sé, yo no entiendo nada de química, pero siempre que mezclas dos átomos o dos moléculas obtenés el mismo resultado. En física, si agarras un plano inclinado y una pelota de determinado peso y volumen y la empujás con determinada fuerza, probablemente haga siempre el mismo recorrido. Bueno, ese es el experimento repetido, donde si usás la matemática podés aislar variables e ir experimentando. Bueno, en la economía es más complicado porque es una ciencia social, tenemos la subjetividad del valor, todo esto es variable, es mucho más difícil, pero me quedo con lo que rescata Nicolás de que igual es útil, ¿no? Y fíjense cómo su tesis doctoral habla del uso de la matemática en la economía, y el último trabajo de relevancia que menciona Nicolás incluye la matemática como herramienta para trabajar, ¿no? Entonces eso habla también de un proceso que él va haciendo, dándole un mayor lugar a la matemática, ¿no? Digamos, me parece, entendiendo sus limitaciones. Y ahí a mí a veces me da la sensación, y esto hago un paréntesis nomás, que la escuela monetarista a veces por ahí santifica la matemática, pero la escuela austríaca la demoniza. Entonces, en el fondo es una herramienta, y hay que entender que como una herramienta la podés usar bien o mal, entender sus limitaciones, pero a veces te puede ayudar y a veces te puede complicar, ¿no? Y me parece que a veces estas escuelas se van un poco a los extremos. Este es un paréntesis mío. Bueno, nada, para meterme por ahí en lo que fue la educación a distancia, que fue, bueno, por ahí su gran proyecto, ¿no? Personal, porque fue una universidad, una empresa que fundó él. Como bien decía Nicolás, la verdad que los primeros años
uno dice virtual hoy y se imagina lo que estamos haciendo acá, con la clase, con el campus, y no existía mucho de eso al principio. Las primeras clases eran por mail, es decir, que te escribía la clase, iba al alumno, respondía con preguntas, y era como una correspondencia, pero virtual. Y estamos hablando de finales de los 90, creo también, que esa es la fecha cuando empieza Corporate, no recuerdo exactamente el año tampoco, y todo esto era novedoso, incluso la de dar clases por mail, ¿no? Lo que hoy es normal, incluso que aceleró la pandemia, en ese momento era novedoso. Y ni hablar cuando a los pocos años, porque no pasó mucho, apareció la oportunidad de tener esta herramienta de un aula virtual, donde ya se podía dar la clase como en vivo en la cámara, ¿no? Y en ese momento usábamos la terminología de clase sincrónica o asincrónica. Entonces, sincrónica era la clase que se daba y interactuaba el alumno en vivo con el profesor, y asincrónica era una clase grabada. Eso fue un salto cualitativo, y que yo creo que para un país como Argentina, que está encerrada al mundo, costaba mucho asimilarlo, ¿no? Digamos, para hacer una analogía, yo no sé cuántos años tienen ustedes, ¿no? Pero vieron que estaba el Walkman, después vino el Discman y después vino el iPad. Básicamente lo que yo siento que hizo es saltar del Walkman al iPad. Y yo no sé si el mercado estaba tan preparado para eso, particularmente en Argentina. Es decir, en ese sentido fue un visionario. Pero, claro, se hacía duro porque, a mi juicio es esto, ¿no? Era demasiado novedoso, ¿no? Y si bien aguantó muchísimo, le fue muy bien, por muchos años costaba también hacerse la idea de que se podían generar programas de maestría y doctorados a distancia. Las mismas universidades a veces tenían esta reticencia o esta desconfianza de un título virtual, que la verdad que hoy ya casi estaría aceptado. Es decir, que si él hoy estuviera acá y hubiera seguido con su proyecto, probablemente le estaría atravesando uno de sus mejores momentos. Lamentablemente partió justo antes de que esta revolución empiece a explotar, o la empezó a agarrar muy tarde, a los inicios, y no llegó a explotarla al máximo. Pero lo que sí hay que destacar es la visión que tuvo de que la educación iba para ese lado. Y ahí creo que tiene un punto muy interesante. Y después, ya, digamos, al tener que manejar esto, también uno iba descubriendo al Juan Carlos empresario, ¿no? Digamos, porque lo que describió Nicolás era el Juan Carlos académico. Pero acá también tenía que, en el fondo, manejar una empresa, y que los ingresos, y que pagar los sueldos, todo eso también formaba parte de este proyecto que empezó, ¿no? Y con qué universidades aliarme, cómo generar una alianza estratégica con universidades, qué programas podemos dar en conjunto, cómo negocio con directores de otras universidades, de afuera, de otro país, qué idioma, de qué país, etcétera. Y la verdad que ahí uno también tiene que sacarse el sombrero, porque cuando uno observaba las estrategias que aplicaba desde el punto de vista empresarial, de que era lo mejor para la empresa, uno veía también un desempeño muy bueno, ¿no? Muy profesional. Y bueno, ahora no, por ahí Nicolás recuerda mejor que yo y después quiere agregar, pero Corporate ha tenido convenios con una enorme cantidad de universidades, ¿no? Entre ellas la Francisco Marroquín, creo que alguna universidad de Boston, en Suiza. Había un montón de países y universidades distintas que terminaron haciendo alianzas con Corporate para dictar estos cursos de maestría y doctorados online. Entre sus últimos proyectos, ya estando en Corporate también, estaba que aún sigue vivo, gracias principalmente a Nicolás Wenceslao, que es su socio, y Adrián Rabier, es reflotar la revista Libertas, que la llamaron Libertas Segunda Época, ¿no? Que ya vamos por el 5º año, Nico, ¿van más o menos? Es decir que como en su primera etapa estuvo escribiendo en la Libertas original, después, bueno, el destino lo llevó más para las aguas de Guatemala, después volvió a Corporate. Sobre el final de su carrera estaba empezando este proyecto de reeditar la revista Libertas, que se llamaba Libertas Segunda Época, que está online, que cualquiera puede enviar una ponencia para escribir, o van a tener que pasar por la evaluación de Nicolás y de otros que son muy exigentes, pero lo pueden hacer.
Y es un proyecto que es muy lindo en el sentido de que claramente era algo que a él lo llenaba, ¿no? Formó una gran parte de su vida cuando estaba en ISEADE y después, bueno, vino el Juan Carlos más empresario después de Guatemala, y volver a eso era como que de alguna manera podía combinar los dos mundos, ¿no? Bien, empresario dentro del mundo educativo siempre. Entonces era como que se empezaban a combinar los dos mundos, y bueno, la verdad que ahí hubiera tenido muchísimo para dar también. Acá hay que destacar también una mención a Wenceslao Jiménez Bonet, que fue su socio también incondicional, que lo acompañó siempre, que lo respaldó siempre, y que lo complementaba de una manera espectacular. Es decir, si Juan Carlos pudo avanzar mucho también con Corporate, tiene que ver mucho con el acompañamiento que tuvo de Wenceslao, que cuando a Juan Carlos le tocaba muchas veces viajar, Wenceslao seguía testimoniando la Corporate aquí en Argentina, ¿no? Y bueno, todavía estamos en contacto con él, muy buena persona. Bueno, y para agregar algo más, no sé, por ahí de su personalidad, ¿no? Digamos, o incluso del ambiente que generaba laboralmente. Era algo que pocas veces uno ve, digamos. Si uno va a cualquier trabajo, va a haber un rigor o una atención que por ahí en Corpore y se lograba evitar, y no por eso había una menor productividad y se era igual de eficiente, ¿no? Pero entre las cosas que él sabía transmitir era, sin lugar a dudas, alegría. Digamos, no importa el problema que haya, vos lo ibas a ver sonriendo y de alguna manera el problema se iba a solucionar, y eso no cambiaba. Otro punto que yo creo que hacía su personalidad, que era muy interesante, era la humildad. Digamos. Creo que Nicolás y yo nos enteramos que tenía una foto con Hayek porque la encontramos en un libro, ¿no? No es que vino y dijo, mirá, acá estuve con Hayek. No, eso la verdad que habla de una humildad muy grande. Es decir, muchas otras personas capaz la hubieran enmarcado y puesto en el escritorio, y está muy bien, no digo que no, pero el enterarse que por ahí tenía esa foto porque estaba en un libro como si fuera un señalador encima, la verdad que decís, por un momento te agarraba la cabeza, qué bestia, decís. Pero bueno, la verdad que lo que no se ve, para citar a Bastiat, a veces era la humildad que tenía, es decir, y no me extrañaría que haya más si no lo hayamos encontrado, la verdad es esa también. Porque era un poco desordenado, digamos que no tenía sus cosas bastante en orden, así que no me extrañaría que haya alguna joyita perdida por ahí en foto. Otra característica que se veía en Corporate también ahí trabajando en su empresa era que se aprendía mucho, ¿no? Digamos, inclusive en los almuerzos, ¿no? Digamos, ahí podían surgir algún debate o podía llegar hasta improvisar alguna clase simplemente porque surgía la conversación, y era un clima de aprendizaje constante. Invitaba a gente a que venga, va, a veces. En un momento hasta estuvimos estudiando un poco los mercados financieros, llegamos a comprar algunas acciones, algo que por ahí no era muy económico, sino que es más financiero. Es decir, que se iban abriendo a veces cosas de aprendizaje que eran interesantes. Venían profesores a visitarlo, entonces también eso era enriquecedor. No solo se quedaba en los cursos de maestría y doctorado, sino que también organizaba un montón de seminarios online y virtuales o diplomaturas, es decir, que se estaba constantemente tratando de ver qué material o contenido se podía generar. Y muchas veces en eso, y algo también muy valioso, es que sabía delegar y no tenía problema de delegar, y así todo después cuando le iban con sus proyectos y si le parecía que había que cambiar algo, lo marcaba y no tenías ni que discutirle, te convencía, porque si hay algo que creo que tenía de mágico es que si vos ibas con tu idea, te volvías con la de él porque siempre era mejor. Era una cosa impresionante, es decir, vos ibas, mira, voy a plantear esto, y te terminabas volviendo con la de él porque siempre era mejor. Y tu idea, cuando delegaba, terminaba después siendo mejorada por él. Y bueno, por último, por ahí, para rescatar algo también de su personalidad, que creo que es su cuarto pilar, porque mencioné tres, es que todo esto estaba enmarcado en un diálogo de respeto que era inquebrantable, digamos. Es decir, esto también era para mí un activo de él, y todo esto nos lleva a pensar que entre lo de la humildad y el aprendizaje que mencionaba, en el fondo,
al Juan Carlos más profundo, más técnico o más hábil de lo económico, en el fondo tenías que descubrirlo. Porque si vos le hacías una pregunta de economía, te la iba a contestar en términos muy sencillos, para que entiendas el big picture. Pero si vos empezabas a preguntarle y a ir más hondo, la explicación se iba profundizando muchísimo más. Con lo cual, cuando vos lo empezabas a pinchar, ahí de golpe abrías una caja de Pandora que era una cantidad de conocimiento que estaba ahí, y decía, bueno, ¿por qué no lo ibas diciendo vos? En vez de tengo que estar preguntando hasta llegar a lo más interesante. Y yo creo que tiene que ver con esto de la humildad, digamos. Él trataba de ir al punto, a lo esencial, y a la medida que vos ibas pinchando, ibas encontrando que su conocimiento cada vez era más grande, y encontrar en la frontera o el límite tenías que bucear bastante, te digo que podías estar un buen rato. Bueno, yo creo que todo esto hizo que finalmente él sea un tipo muy querido. La verdad que nosotros hoy sentimos eso, ¿no? En vida y en muerte, digamos. Incluso cuando estaba vivo, vos sentías cómo lo admiraban, lo querían. Siempre fue muy generoso, ayudando a personas, y otros profesores nos los hicieron saber, y todo eso siempre obviamente nos llena de alegría, son detalles muy felices. Y la verdad es que, bueno, después de que pasó lo que pasó, de que partió, van pasando los años y por ahí te cruzás con algún profesor en la calle. Bueno, por ahí para Nicolás es más complicado porque vive afuera, pero se cruzará profesores o en los eventos económicos, y seguramente recibe lo mismo. Las buenas palabras que hay sobre Juan Carlos, que realmente asombra ver cómo pasan los años y siguen hablando tan bien de él. En fin, bueno, no tengo mucho más para agregarles. Yo, si quieren, les puedo contar algún detalle, como que era un hincha fanático de Boca, por suerte, y que era fanático de las películas de James Bond, que eso es otro activo grande que tiene, pero no tengo mucho más para agregar de corporate, y no sé si ustedes quieren preguntar algo, si no, por mi parte, estoy. Yo tengo una pregunta. Quiero saber, que justamente contá, Nicolás, ¿cómo llega a estudiar con Hans Sennholz? Porque era una época complicada para las ideas liberales acá, principios de los 70. Bueno, no sé si recuerdo todos los detalles de la historia, pero él ya estaba involucrado con, digamos, el círculo de SEADE, y viene a visitar Sennholz, Argentina, y él entra en contacto con él en creo que una reunión social en algún momento, si recuerdo bien, en la casa del almirante Sánchez Añudo, y le dice, bueno, yo tengo esta idea de hacer el doctorado. Y Sennholz muy bien no lo recibió. Me dijo, no tenés chapa de doctor. Insistió, hasta que Sennholz le preguntó el tema, y bueno, le dice, no, quiero estudiar los límites del uso de la matemática en economía. Y fíjense que no es la matemática no sirve para nada, es los límites. No puede decir que hay un rol. Y según me cuentan, eso a Sennholz le cayó muy bien, porque aparentemente en algún momento Mises le dijo a Sennholz, este es un tema importante que yo ya no estoy investigando, pero que vos deberías investigar. Y Sennholz no lo llevó adelante, entonces parece que un poco el tema le atrajo. Entonces él lo empezó a evaluar y dijo, no, sí, puede andar muy bien. Entonces lo que él hizo fue o cursar o enviar trabajos, etcétera, de Argentina, y estuvo un año en Estados Unidos, yo creo que tenía un año en aquel momento, donde cursó un par de materias, escribió la tesis y la defendió. Y en aquella defensa, él tuvo que defender su tesis, no solo frente a doctores en economía, sino frente a doctores en matemática. Y en esa audiencia, que el título es por la International College, que hoy ya no existe, pero la defensa fue en Grove City. Y en aquella época, el alumno de grado en Grove City era Peter Boettke. Y ya estaba entrando en el tema, estaba tomando un curso, ¿no?, de undergrad con Sennholz, y fue a la defensa, y fue la primera defensa doctoral que él asistió. Y todavía hoy, cada vez que me lo cruzo, me cuenta la historia, la emoción, el impacto que fue
la defensa doctoral, de verlo a él, no doblegar y decirle al jurado, no, están equivocados, es así, es de esta manera. Y le fue un impacto. Y como decía Iván, me pasa acá que voy a conferencias y me cruzo con profesores, no solo de Estados Unidos, diversas partes del mundo, y lo siguen acordando y me lo mencionan, etc. Es realmente una llegada internacional silenciosa, pero increíble. Nosotros no sabemos a toda la gente que ha llegado, pues nos pasa todavía hoy de gente que nos manda saludos que ni siquiera sabíamos que se conocían. ¿No? Y la humildad que dice Iván, sin necesidad de estar ni haciendo alarde ni nada por el estilo, y siempre con una actitud de respeto inquebrantable. Él podía tener toda la paciencia del mundo con no saber temas, errores, etc. El momento que pasaba a ser irrespetuoso, ad hominem, etc., se acabó. Bueno, ya está, no vale la pena. Y eso es algo que muy importante. Pues fíjense la llegada que ha tenido, no solo geográfica, sino atemporal, ¿no? Ahí me gustaría sumar algo sobre esa anécdota con Sennholz. Pues una vez pasó que estaba en Guatemala, Juan Carlos se descompuso y tuve que ir al rescate más o menos. Tuve que viajar a Guatemala y traerlo porque no lo dejaban viajar solo. Entonces ahí cuando se empezó a sentir mejor, me llevó a cenar, me invitó a cenar, y yo dije, ya está, si se siente un poco mejor, esta es la mía, le taladro a la cabeza, alguna anécdota le saco. Y dije, bueno, justo esta, ¿no? Le decía, bueno, ¿cómo fue? Entonces me gustaría ampliar una cuestión, porque fue un poquito más duro de cómo lo comentó Nicolás. Juan Carlos había ido a la Foundation for Economic Education, ahí conoce a Sennholz, y ahí se convenció de que quería hacer el doctorado, y empezaba a aplicar. Y creo que, por ahí esta parte la recuerdo mal, pero creo que le mandaba escritos tratando de postular. No había mails, era por carta, entonces vos escribías tu ensayo, se lo mandabas, tenía que llegar hasta Estados Unidos, el tipo tenía que leerlo, después contestarte, podían pasar meses. Y él se había matado escribiendo un ensayo para impresionar a Sennholz para aplicar, y la respuesta fue la que dijo Nicolás, por carta. You are not a PhD material. Es decir, no tenés chapa de doctorado. Así que imagínense, y palabra de él dijo, o sea, fue uno de los momentos más frustrantes de mi vida. Es decir, me maté escribiendo este ensayo, lo mandé por carta, la espera, esperar. Y de golpe que vuelva una carta con una oración que dice no estás para esto, bueno, es fuerte. Bueno, cuestión que después sí viene Sennholz a Argentina, traído por Venegas Lynch padre, creo, no recuerdo bien, y armó una reunión entre economistas. Y yo no sé si es por el apellido, por ahí nuestro, que es medio raro, por ahí se lo acordaba por eso, pero cuando en la reunión vio que estaba Juan Carlos, y me parece que asoció con la carta que había enviado, como que le tomó un examen en vivo delante de todos, los cayó a todos y dijo, ahora se callan todos, voy a hacerle preguntas a Juan Carlos. Y ahí empezó a hacerle preguntas y entendió que realmente entendía de economía. Lo que había pensado Sennholz era que Juan Carlos era una especie de millonario que le había pagado a alguien para que escriba esto y se lo mande, algo así. Entonces, cuando se cercioró de que él sí entendía, le dijo, bueno, no, volvé a aplicar. Y ahí le dijo, ¿qué tema te gustaría hacer de tesis doctoral? Y encima sale lo de la matemática, que como dijo Nicolás, para Sennholz era la deuda que él tenía con Mises, porque Mises lo que quería era que Sennholz haga esa tesis, y Sennholz no hizo esa tesis, sentía que la podía cubrir para que se haga. Y bueno, por suerte, final feliz, con un jurado que fue bastante duro. Tengo entendido que fue una defensa de tesis bastante larga, que duró mucho más de lo habitual, donde, como bien dijo Nicolás, había creo que un economista austríaco, un economista matemática y un matemático, si no recuerdo mal. Nada, bueno, justo ya tenía esa anécdota de taladrarle la cabeza en un Fridays ahí en Guatemala y bueno, que vamos a complementarla. La verdad, súper interesante. Recuerda mejor que yo. La verdad, súper interesante las anécdotas que están contando y lo cierto, bueno, todo el recorrido que han hecho por su vida, su faceta justamente académica, su faceta como empresario, que hoy en día estaría
explotando con lo de la educación a distancia por justamente el contexto que estamos viviendo. Entonces quería preguntar un poco también por lo que fue su faceta de docente. Yo he escuchado muchas veces a Eduardo Martí hablando con los jóvenes lo nombra como uno de los que trajeron la escuela austríaca justamente a Argentina y que muchos justamente han aprendido escuela austríaca por él y bueno, también por Venegas Lynch padre. No sé si podrían nombrar algunos alumnos destacados que hoy conocemos que han pasado por él o simplemente describir un poco su faceta como docente. Sí, creo que él ha cumplido un rol muy importante, pero ha habido otros, ¿no? Zanotti, Krause, se me van a escapar nombres ahora, Venegas Lynch, por supuesto. Él sí ha tenido un rol muy importante en el sentido de, formalmente hablando, ser el economista, ¿no? Y que estudió con Senholz y tanta actividad en Libertas, pero no queremos dejar de reconocer el enorme impacto de sus colegas. Zanotti, Krause, todos ellos, Venegas Lynch, tienen un nombre muy importante. Eran un centro de investigación, no eran personas aisladas, o sea, era todo un grupo. Sus clases eran realmente muy buenas. Él tenía un dicho, no lo recuerdo exactamente, pero donde una vez que uno maneja el tema, enseña lo necesario, lo importante, no todo. ¿No? Y como decía Iván, le hacías una pregunta y él te iba al punto y te lo decía de una manera que era clarísima y te volvías con su idea. Ya está, era mejor. Era más clara y tenía más sentido, punto. Y sus clases eran así, eran muy claras al punto, lo cual no quería decir que se dejaba de lado ¿no? Lo importante de lo que se está estudiando. No sé si puedo darte una lista de sus alumnos más conocidos, porque ha dado clases en Argentina por años, en Guatemala por años, él ha dado seminarios de Derecho y Economía en Brasil por años, o sea, y no sabemos por dónde más. El nombre que ahora me surge, que él ha estado muy cercano con él por muchos años, hasta el final, Adrián Rabier, que hoy está de director en la maestría en SEADE y es junto conmigo uno de los dos coeditores de Libertad Segunda Época, y Wenceslao es el editor general del Journal. Y Wenceslao, quiero decir, ha estado con él por años. Estaban juntos en Guatemala, después juntos en Corporate. No solo eran socios, eran amigos, el dúo dinámico, uno y el otro. El Journal, él estaba escribiendo un último artículo que quedó inconcluso, y yo lo terminé y salió junto por los dos en el primer número de Libertad Segunda Época, y justamente él estaba volviendo al tema de la matemática en economía. ¿No? Haciendo todo un círculo, arrancando por ahí con la tesis, pasando por historia del pensamiento, epistemología, matemática financiera, para volver a los límites de matemática en economía. Es decir, él lo veía todo consistente. Por eso, cuando toqué ese artículo, quise decir, ojo con los argumentos, hay que leerlo bien y no dejarse llevar rápidamente a la matemática no sirve, los austríacos son antimatemática, ¿no? Los argumentos son más detallados, incluso cuando uno lo lee a Mises, Hayek, etc., los argumentos son más delicados. Y recordemos que cuando Mises está escribiendo, no existía la matemática financiera y álgebra desarrollada como hoy. Y la economía matemática se estaba desarrollando. ¿Ves? Él ese tema lo ha trabajado menos. Hayek ahora en la teoría pura del capital y no le van a faltar ecuaciones. Bueno, él ha tenido un gran número de alumnos, la verdad, si empiezo a mencionar, se me van a pasar, no lo puedo tener en mente. Con Adrián trabajamos cerca hace años, por eso me surge, y el hecho que él ahora esté como ¿no? director de la maestría en SEADE, contribuyendo con el Journal, y muy leal ¿no? a estudiar la economía austríaca de manera amigable con la economía formal, etc. ¿No? Digamos, no es una guerra, es una ciencia, ¿no? Que aprender uno del otro. Para sumar un dato, estaba leyendo justamente ayer un artículo que había publicado Iván Carrino y él contaba que justamente sus padres estudiaron con él, por eso él siempre hace
el chiste de que él es hijo de SEADE y justamente también de que fueron alumnos de Juan Carlos. No sé, Jeremías, si tenías alguna otra pregunta. Sí, tengo una pregunta. Es para los dos. La otra vez me comunicó una persona cercana y dijo que, no, si voy a parafrasear, pero no recuerdo bien la frase, que Juan Carlos decía, están los malos economistas y los austríacos. ¿Me podrían contar cómo fue esa anécdota, si recuerdan? Fue, si no recuerdo mal, creo, esto va a tener, todo lo que voy a decir ahora va a tener muchas veces la palabra creo. Creo que fue en Rosario, creo que fue un debate contra Alieto Guadani, un economista muy importante, que fue profesor mío y yo respeto mucho. Y lo que ocurrió es que iba a ser un debate 2 contra 2 y el que iba a estar acompañando a Alieto se cayó. Entonces en la improvisación sumaron un tercer economista, pero claro, era austríaco. Entonces el pobre Alieto estaba 1 contra 3. Y entonces empezó hablando Alieto y Juan Carlos, a modo de chiste, lo que pasa es que a veces hacía los chistes con cara de serio, entonces uno no interpretaba que era un chiste, dijo, mirá Alieto, acá hay, hay 2 tipos de economistas, los austríacos y los equivocados. Y si vos no lo conocías a Juan Carlos, por ahí no te dabas cuenta que estaba haciendo un chiste, ¿no? Digamos, es como que a veces sí, pero a veces no. Entonces, me parece que en el momento alguien no entendió que era un chiste, después lo entendió y bueno, todo se relajó, pero esta es una anécdota que yo digo que creo que fue en Rosario porque me la contó a mí 1000 veces Guillermo Coberton, así que por eso digo que creo que es de Rosario, pero bueno, después el debate fluyó amigablemente, digamos, porque la verdad que era muy difícil pelearse con él. Tal cual, es lo mismo que conozco. Él era una persona con mucho humor. Siempre estaba haciendo algún tipo de chiste. Y bueno, nosotros obviamente lo conocemos muy bien, ¿no? Pero a veces ese humor era difícil de captar. Entonces entiendo que quiso quizás romper el hielo y el impacto inicial fue un poco lo opuesto y después, bueno, se entendió, no, es un chiste. Recuerdo, no recuerdo el año ni por casualidad, pero él dio un seminario intensivo sobre Keynes en SEADE, creo que fueron un fin de semana entero, lo asistí entero, incluso con Keynes, ¿no? ¿Qué más antiaustríaco que Keynes? Pero no, fue impecable en el sentido de qué es lo que Keynes dice, qué es lo que no dice, sin ningún tipo de comentario peyorativo o animoso contra Keynes, para nada. Y sí, quizás algún chiste a veces se malentiende y le pasa a cualquiera. Pero sí, recuerdo lo mismo lo que entiendo la anécdota, lo mismo de Iván. Para que se entienda lo del chiste, por ejemplo, una vez en Guatemala, estaba con Wenceslao, que es el amigo, y por hacer un chiste, él estaba como en una mesa de recepciones y Wenceslao estaba viniendo y a la recepcionista dice, si viene Wenceslao, decirle que no estoy. Y la recepcionista no entendió el chiste, digamos, pensó que hablaba en serio, dice, pero está viniendo ahí, ¿viste? Y claro, estaba haciendo un chiste, la otra se puso toda roja. Entonces es como que hasta que lo conocían, a veces, como te lo decían serio, tenías que darte cuenta que estaba haciendo un chiste. Entonces yo creo que lo que pasó ahí con lo de los economistas fue eso, no es que quiso ser irrespetuoso ni mucho menos, simplemente no se entendió el chiste. No, obvio, la verdad que es muy divertida la anécdota. No sé, Jeremías, si querés preguntar algo más o ya vamos cerrando. No, si quieren vamos cerrando, si quieren agregar algo más, ustedes. Por mi parte, agradecerles a ustedes por este evento. Espero que a los estudiantes que lo escuchen los motive a leer sus trabajos. Son muy accesibles, muy profundos, y muchos de nosotros nos hemos formado leyendo sus papers repetidas veces. Y es increíble la apertura analítica que
leer sus trabajos, ¿no? Esa serie de papers te da. Parafraseando a Bethke, él era un scholar en vez de un científico. El científico es, ¿no?, en el ámbito de economía, el economista que se dedica a un tema y te hace las 500 regresiones y modelos sobre un tema y siempre trabaja un tema. El scholar es ¿no?, la inspiración de Mises Hayek, porque es de nuevo su origen histórico. Sos economista, pero sabes historia, entendés de física, entendés de filosofía matemática. Entonces tenés otra visión del mundo de la economía como disciplina, y él era uno de esos pocos. Sí, simplemente para sumar un comentario breve, que no solo era profundo, sino que la lectura también era amigable. Entonces es algo que pocos logran, ¿no? Como profundidad y que la lectura no te agobie. Entonces ese era otro activo que tenía. Bueno, la verdad les agradezco de parte de Estudiantes por la Libertad por haber participado. La verdad fue muy, muy enriquecedor todo lo que nos han comentado y espero que les sirva justamente a las nuevas generaciones. Le dejo el cierre a Jeremías. Bueno, muchas gracias de nuevo por haber participado. Y bueno, más que agregar, nada más que agregar. Bueno, muy bien, muchas gracias y saludos a la audiencia. Muchas gracias, chicos. Un abrazo a todos. Saludos, hasta luego. Y ahora es el turno de los amigos de la familia y de Juan Carlos. Hola, soy Federico Fernández, presidente de la Fundación Internacional Bases. A Juan Carlos Kachanowski yo lo conocí en el año 2009, cuando lo trajimos a Rosario, en Argentina, a que dé una clase como parte de un seminario que estábamos organizando en ese momento. Para esa época nosotros ya habíamos organizado 2 de nuestros congresos de la Escuela Austríaca de Economía, en 2006 y 2008, y finalmente en 2010 pudimos contar con Juan Carlos como conferencista invitado. Y la verdad que lo que vio lo dejó muy contento y de ahí en más pasamos a hacer muchísimas cosas en conjunto. Cuando vivía en Viena, yo recuerdo que Juan Carlos vino un par de veces a visitarme. Y la primera fue cuando apenas yo me había mudado ahí. El vuelo de Juan Carlos llegó un poco tarde a la ciudad, entonces él me pidió que en lugar de ir a un restaurante, nos juntemos en el restaurante del hotel donde él se estaba alojando. Que de hecho era un hotel muy lindo en la zona del Palacio Belvedere en Viena. Fui, por supuesto, pero decidí ir con mi perro, porque Viena es una ciudad súper pet friendly y la verdad no lo quería dejar solo a mi perro Alfonso. La pasamos muy bien durante la cena, charlamos mucho, bueno, nos divertimos mucho y cuando terminó, un poco como groupie, le pedí por favor a Juan Carlos si nos podíamos sacar una foto. Nos sacamos la foto, pero en la foto no solo estábamos Juan Carlos y yo, sino que también estaba Alfonso, mi perro. Y la foto obviamente terminó en redes sociales. El comentario de Juan Carlos fue: Alfonso se portó muy bien, pero Federico se la pasó ladrando toda la noche. Y así era Juan Carlos, era una persona que era muy agradable estar con él, compartir tiempo con él, hacer cosas en conjunto con él. En otra oportunidad también recuerdo que cuando ya estábamos organizando el congreso juntos, un conferencista invitado se bajó del congreso muy cerca de la fecha. Yo recuerdo que yo estaba como que volaba y Juan Carlos estaba tranquilo, imperturbable, podríamos decir. Yo siempre pensaba un poco en broma, un poco en serio, que Juan Carlos había alcanzado la ataraxia de los estoicos. En cualquier caso, y esto es lo más importante, yo estoy convencido que Juan Carlos ha sido el economista de la escuela austríaca más brillante en el mundo de habla hispana. Y por eso es muy importante que muchísima de la producción intelectual de Juan Carlos esté disponible en Internet, ya sean sus papers, conferencias que dictó, clases que dictó, que se pueden conseguir los videos. De hecho, por ejemplo, están los videos de las 3 conferencias que Juan Carlos dictó para nuestro congreso en 2010, 2012 y 2014. Para quienes estén interesados en la Escuela Austríaca de Economía, Juan Carlos es
digamos, un hito insoslayable. Hay que pasar por Juan Carlos Kachanowski en algún momento. Y sobre todo para quienes estén empezando, uno de los grandes legados que Juan Carlos dejó, entre muchos otros, por favor, pero es un texto excelente, introductorio al pensamiento austríaco, que se titula justamente La Escuela Austríaca de Economía y fue publicado por SEADE. A modo de preservar el legado de Juan Carlos, desde la Fundación Bases, nosotros el año pasado instituimos la Juan Carlos Kachanowski Memorial Lecture o Conferencia Conmemorativa Juan Carlos Kachanowski. La primera fue dictada, como les decía, en 2019 por Robert Murphy, nada más y nada menos que en la ciudad de Viena, en Austria, a donde finalmente pudimos hacer el congreso. Y la segunda, hace escasos días, de manera online, por lo que todos conocemos que está pasando, por Eduardo Mayora, quien no solo es un académico brillante, sino también fue un gran amigo de Juan Carlos. Por eso, doblemente celebro esto que está haciendo Estudiantes por la Libertad, por perpetuar la memoria de Juan Carlos Kachanowski. Me piden que les cuente cómo fue mi relación con Juan Carlos Kachanowski y qué me acuerdo de él. Yo lo conocí a Juan Carlos en 1981, o 1980 serían. Yo acababa de entrar a la Universidad de Rosario, a la UNR, a mi carrera de grado, y él vino a dar una conferencia con Alex Chafuen y Alieto Guadañi, y el cuarto iba a ser el presidente del Banco Central, que como se murió una semana antes, fue reemplazado por Alberto Venegas. Ustedes imagínense, el panel era totalmente desequilibrado, 3 pensaban para un lado y el otro pensaba para el otro. Enseguida derivó en una batahola y en una discusión que nosotros celebrábamos desde las gradas, y fue cuando Juan Carlos mencionó esa historia de: hay 2 clases de economistas, los austríacos y los equivocados. Bueno, tiempo después empezó un programa de maestría en la UCA, en donde yo me inscribí. Cuando terminé la maestría me invitó a dar clase a otros países. Viajábamos con un equipo de profesores muy prolijo y muy esmerado que había armado. Y luego seguimos dando clase acá en la UCA. Empezamos a organizar un congreso de economía austríaca. Hemos vivido miles de historias. Yo compartía prácticamente un par de cenas por semana con Juan Carlos cuando venía acá, y muchísimos viajes. Hay miles de aventuras. Para mí fue un apoyo insoslayable en mi carrera académica y un amigo muy entrañable. Así que bueno, es bueno que la gente siga leyendo sus trabajos, recordándolo, y que a nosotros nos obligue a dar ese ejemplo de gran profesor que fue y de gran formador de profesores. Así que bueno, gracias por haberme invitado a hacer este homenaje, y la verdad que tengo los mejores recuerdos. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Zanotti y para mí es un honor y un gusto participar en estos homenajes a Juan Carlos Kachanowski. ¿Quién fue Juan Carlos Kachanowski para mí? Bueno, alguien muy importante. Lo conocí en el SEADE, allá por primera vez en el 78, luego en el 84, 85, cuando me incorporé al Departamento de Investigaciones del SEADE. Y desde entonces Juan Carlos Kachanowski fue mi gran amigo, una amistad ininterrumpida hasta su muerte, pero un amigo muy especial. Realmente era mi confidente en muchas cosas, era aquel a quien pedir consejo. Era una persona generosísima, no solamente conmigo, sino con todos. Hice con él 2 cursos muy importantes para mi formación, uno sobre Marx, otro sobre Keynes. Juan Carlos, tal vez en un país que le hubiera dado las condiciones académicas que él merecía, hubiera sido el principal profesor de historia del pensamiento económico de toda Hispanoamérica. Su enorme conocimiento y manejo de fuentes en cuanto a historia del pensamiento económico
era sencillamente insuperable, como quedó testimoniado en sus 2 artículos sobre teoría del valor. A Juan Carlos además le debo que me haya introducido a la UFM de Guatemala, cosa importantísima también en mi vida. Juan Carlos fue el gran amigo a quien consultar las dificultades de la vida académica, las dificultades de la vida también. Era el amigo con quien ir a cenar con otros amigos, siempre con una sonrisa, siempre bien. Una de las personas más generosas que he conocido en mi existencia. La verdad, su muerte me afectó terriblemente. Así que yo diría que es difícil sintetizar lo que Juan Carlos ha significado para la vida de muchos nosotros y para la Escuela Austríaca de Economía en toda Latinoamérica. Me olvidé de decir, uno de los conocedores exponentes más profundos e importantes del pensamiento de Mises. Así que, en fin, yo espero que las nuevas generaciones puedan estudiar sus escritos, profundizarlos, y me honra, por supuesto, ser amigo en este momento de toda la familia, de sus 3 hijos, de su hermano, de su esposa. Como ustedes pueden ver, alguien muy importante para mí y creo que para todos. Gracias. Bueno, es un gran gusto para mí participar en este homenaje a Juan Carlos Kachanowski, un intelectual de primer nivel que falleció prematuramente, desgraciadamente, hace pocos años. Y me gustaría recordarlo con alguna anécdota de los tiempos en que nos conocimos, ¿no? Nos conocimos allá por fines de los 80, cuando yo me integré al departamento de investigaciones de SEADE, él ya era investigador en el lugar, y teníamos varias diferencias filosóficas, de formación, digamos, y de ideas de base filosóficas, lo que llevó a unas interesantísimas discusiones en los primeros tiempos que a mí me mostraron que Charlie era no solo una excelente persona, sino un gran profesor, ¿no? Tenía la capacidad de ponerse a discutir, aunque no estuviera de acuerdo en nada, con paciencia y como buen profesor que era, y siempre disponible. Para mí fue importantísimo en mi formación porque aprendí mucho de economía discutiendo con él y preguntándole sobre todo. Tenía ese talento, ¿no? El talento de los grandes investigadores de pronto de discutir un paper sobre un tema que no era su área, un tema de derecho, de historia, de filosofía, de lo que fuere, pero después de leer el paper hacer las 2 preguntas o 3 preguntas clave para generar una discusión importantísima, ¿no? Era eso que es el talento de los grandes investigadores, lo tenía siempre a flor de labio Charlie, adorado por sus alumnos, eso se puede ver en todos los lugares por los cuales pasó, un gran profesor con mucha vocación para enseñar, muy profundo como intelectual, ha escrito cosas importantísimas y realmente es una pérdida muy muy grande. De todos modos ha dejado hijos que van por su mismo camino, yo no tengo dudas de que sus hijos, tanto como personas y como intelectuales, van a poder seguir los pasos de Juan Carlos, que ha dejado un vacío muy muy difícil de poderlo llenar. Así que en ese sentido va mi recuerdo, recuerdo a alguien que fue muy valioso en lo académico y como persona, para los que lo pudimos conocer un poco.
Hola, soy Alejandro Gómez y este es un video que estamos haciendo para recordar a Juan Carlos Kachanowski. Juan Carlos es un querido amigo, pero antes que eso fue profesor mío. Nos conocimos allá por 1986, cuando me acerqué a SEADE a estudiar estas ideas de la libertad, del liberalismo. Primero hice el PEAX, luego hice la maestría. Y al terminar la maestría, luego empecé a buscar opciones para ir a estudiar al exterior. Finalmente, después de algunos años de lucha, y entre otras cosas gracias a una carta que me hizo Juan Carlos recomendándome, logré ir a estudiar a Chicago. Y luego de regresar de la Universidad de Chicago, empecé a trabajar con él en distintos lugares. Tuve la suerte de que me recomendara en todos los lugares donde podía, ¿no? Hoy soy profesor de Historia Económica en la Universidad del SEMA y es gracias a una recomendación de él, ¿no? Y hace 22 años que estoy dando clases ahí. Pero también me llevó a Guatemala, me llevó a la UCA de Rosario, y en 1999, cuando él inicia su emprendimiento Corporate Training, me lleva a trabajar, ¿sí? Es curioso el tema porque él es economista, era economista y se dedicaba a todas estas cuestiones, economía, negocios. Yo soy historiador, pero por suerte le gustaba mucho la historia y me llevaba. Y así estuvimos trabajando durante casi 20 años, ¿no? De manera tal que siempre Juan Carlos tenía tiempo para todos sus alumnos, ¿no? Y este es un punto que me gusta recordar. Tenía tiempo. Y era tiempo de calidad porque te escuchaba, porque te incentivaba. Yo siempre iba con ideas de hacer trabajo, etcétera. Nunca me dijo que no a ninguno de ellos. Siempre me decía adelante, seguí investigando, escribí, te recomiendo esta bibliografía, aquella otra, etcétera. Y además era un emprendedor, ¿no? Y ese emprendedurismo que tenía lo volcó todo en Corporate Training, quizás adelantado para su tiempo, ¿no? Su empresa de educación a distancia, cuando él salía a vender el proyecto e hizo más de 200 presentaciones en distintos lugares, siempre había un proyecto que estaba por salir, un auspiciante que se nos iba a acercar, pero lamentablemente nunca llegó el gran momento de despegue, entre otras cosas porque la gente no terminaba de ver la maravilla que era eso. Si él viviera hoy, y en medio de esta pandemia y la explosión del Zoom y todas las universidades dando clases virtuales, sería una gran reivindicación para esas ideas de avanzada que siempre tuvo, ¿no? Pero más allá de esto, y quisiera terminar recordándolo sobre todo como persona, ¿no? Todavía estoy buscando, y creo que voy a seguir buscando mucho tiempo, encontrar a alguien que tenga una queja sobre cómo era él como persona, como amigo. Hacía sentir amigo a cualquiera que lo conociera. A los 10 minutos ya pensaban que eran amigos de él, pero porque él te hacía sentir así. Y una pequeña muestra de eso, una anécdota de las tantas que hay, sobre todo de los viajes. Recuerdo que una vez yo estaba volviendo de Guatemala y tenía que pasar por Miami, y tenía 3 horas de espera entre avión y avión, y él estaba en Miami trabajando, y me dice, bueno, cenemos. Pues yo le digo, pero estoy en el aeropuerto. Me dice, no importa, yo voy al aeropuerto. Se vino al aeropuerto, estuvimos media hora, 40 minutos cenando, y cuando me tenía que ir a tomar el avión, se volvió a su hotel, ¿no? Es decir, que él se hizo un viaje entre ida y vuelta de 1 hora y media para estar 40 minutos conmigo, cenar una hamburguesa o lo que fuera en el aeropuerto y luego volverse, ¿no? Ese era Juan Carlos Kachanowski, ¿sí? De manera que los que tuvimos la suerte de tratarlo y de conocerlo durante mucho tiempo, siempre lo recordamos. No necesitamos estos homenajes, pero sí me parecen muy buenos este tipo de iniciativa para, sobre todo, aquella gente que nunca lo conoció en persona y que siente hablar de él, que sepa qué pensamos los que hemos estado cerca de él durante tantos años, ¿no? Y seguramente en este ciclo de charlas de homenaje van a encontrar cosas más o menos parecidas a las que estoy diciendo yo, porque él era igual con todo, no hacía distinción si te conocía de hace 40 años o si te acababa de conocer en un encuentro casual, ¿sí? Ese era Juan Carlos, de modo que aprovecho la oportunidad para saludar a su familia, ¿no? y a todos sus amigos,
y será hasta un nuevo homenaje que los tiene merecidos eternamente. Bye. Hace ya casi 5 años que nos dejó Juan Carlos Kachanowski, Charlie, Cacha, y con este video quiero homenajearlo, quiero recordarlo de 2 maneras. En primer lugar, como persona, y en segundo lugar, por su legado. Como persona, lo que quiero recordar es dejar de manifiesto su cercanía con la gente, su simpleza, su trato llano, directo, su humildad. Quizá la manera de retratarlo de mejor manera es alguna anécdota. Tengo muchas, algunas vivenciadas junto con él, pero quizá la que lo representa más es una en la que yo no estuve, que él siempre contaba, que es una anécdota internacional, que lo representa de cuerpo entero, y que es cuando, estando en el Principado de Liechtenstein, se le acercó a alguien de smoking y Charlie Cacha le pidió una Coca-Cola, sin darse cuenta que al que le estaba pidiendo la Coca-Cola era uno de los príncipes. Creo que esta anécdota dio la vuelta al mundo, porque este hecho no impidió que él construyera una sólida y excelente relación con el Principado. Por su trato directo, simple, llano y humilde, así siempre los recordamos todos los que de alguna manera hemos acompañado, sea con la amistad, con el trabajo, como colegas, como discípulos. Pensando en su legado, su huella y lo que queda de él entre nosotros, quiero decir 2 cosas. En primer lugar, con esta pandemia del COVID-19 y toda la transformación radical que se ha vivido forzosamente a nivel educativo, a nivel internacional, deja claro que él fue un adelantado, fue un visionario con la educación online, con la educación virtual. Se adelantó más de 20 años en estos conceptos. Todavía recuerdo cuando repetía hasta el cansancio que las universidades iban a tener que reconvertirse, que las universidades debían invertir menos en ladrillos y más en conocimiento y gestión del conocimiento, cuando insistía que la virtualidad y la educación online iba de alguna manera a cambiar algunos pilares del paradigma tradicional educativo, que mentes brillantes, profesores geniales de estirpe, no iban a tener necesidad de viajar para dar sus conferencias o clases, que un mismo grupo de estudiantes podía acceder a profesores de otros países sin necesidad de viajar a universidades extranjeras. Realmente un adelantado. Y en segundo lugar, quiero rescatar su pensamiento, su obra, su legado, lo escrito por él, pero también lo escrito sobre él, como inspirador para los que lo acompañaron, para los que lo siguieron. Y en este sentido, quiero recordar la obra que se editó inmediatamente después de su fallecimiento, de la cual fui parte de su edición, Libertad y Convicciones, ensayos en honor de Juan Carlos Kachanowski, quienes participaron, mucha gente que lo conocía y que, digamos, de alguna manera lo apreciaba. En homenaje a él y a todos sus seres queridos, va entonces este recuerdo. Saludo para todos. Conocí a Charlie a los 19 años. Me lo presentó Alex Chafuen, que era compañero de facultad en la Universidad Católica. Cuando lo conocí, Charlie iba siempre con La acción humana, el libro de Mises, bajo el brazo, libro que por su desgaste mostraba su uso. Ya lo había leído 3 veces a esa altura temprana de su vida. Luego, en SEADE y en la Facultad de Derecho compartimos cátedras, discusiones, seminarios. Seguimos nuestras carreras en la Marroquín juntos y en Junior Achievement, en donde compartimos aventuras, anécdotas, comidas, debates y discusiones. Charlie fue un economista, un gran economista y un humanista. Amaba la vida
el capitalismo, la investigación, la docencia, las relaciones humanas. Era un hombre con el que todos podían contar, pero como decía Kipling, ninguno demasiado. Su límite era lo correcto, lo decente, lo ético. Paciente, persuasivo, seductor, se convertía cuando así lo quería también en un gran vendedor. Cualquier parte del universo, querido Charlie, que te toque estar, te deseo la mejor de las suertes y ojalá volvamos a encontrarnos alguna vez. Un abrazo grandote. Le debo muchas cosas a Juan Carlos Kachanowski, un amigo. En principio le debo lo que aprendí de su tarea intelectual. Todavía hoy, en una materia que tenemos en la Universidad de Buenos Aires, seguimos utilizando su artículo sobre la Escuela Austríaca de Economía, entre otros. Además, siempre compartí con él el interés en desarrollar estas ideas hacia otros ámbitos, en particular cuando él decidió, luego de haberse dedicado mucho tiempo a la historia del pensamiento económico, incurrir en el área del management y del cálculo económico dentro de las empresas. Además, le debo el hecho de haber podido acceder y conocer, y luego incluso poder llegar a ser profesor ahí en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, donde Juan Carlos era el director en ese momento de la Escuela de Negocios, y me invitó a mí y a otros profesores argentinos a dar clases allí, y debo decir que eso abrió un periodo de como de 20 años de visitas a la Marroquín, de dar clases allí, gracias a ese primer impulso por el cual Juan Carlos nos llevó a todos nosotros. Él no solamente era un excelente profesor, se mostró también ser un buen ser emprendedor, tener un espíritu emprendedor, generando distintos proyectos, en particular un proyecto educativo al cual también me llamó para ser parte de ese proyecto y dar clases allí. Así que, como ven, en bastantes o en distintos campos, debo todavía agradecer que él me haya invitado a participar, por un lado, y me haya contribuido a mi propia formación en muchas de las ideas que hoy yo mismo enseño, curiosamente en la materia o en el área que era de él. Charlie era de la historia del pensamiento económico y ahora me encuentro yo dando materias de historia del pensamiento económico en la UBA y en UCEMA. Y debo decir entonces que eso que hago ahora, bueno, se lo agradezco a él. Bueno, primero quiero comenzar felicitando a Estudiantes por la Libertad por el trabajo que vienen haciendo. En segundo lugar, quiero felicitarlos por esta iniciativa de homenajear a Juan Carlos Kachanowski. Para los que no lo conocen, Juan Carlos ha sido una tremenda persona y un tremendo profesional. Yo tengo la fortuna de decir que he sido su alumno en la maestría en Economía que cursé en SADE. Juan Carlos era profesor de Historia Crítica del Pensamiento Económico, así que realmente le debo mucho de todas las lecciones que me ha enseñado, que me ha dejado. Aquí tengo un libro suyo que compila gran parte de su trabajo, un libro que se titula La Escuela Austríaca de Economía, Ensayos, que un poco recorren la bibliografía que nos ha dejado Juan Carlos. Charlie, para los amigos. En esa obra se puede destacar su artículo sobre la historia de las teorías del valor y del precio, que es un libro prácticamente de historia del pensamiento económico desde los griegos hasta el marginalismo, separando el marginalismo de la escuela austríaca frente al de Jevons, Walras y sus seguidores. También hay un trabajo muy bueno sobre los abusos de la matemática en economía, la mirada austríaca frente a la matemática.
También hay un muy buen trabajo sobre la Gran Depresión de los años 30. En primer término, muchas gracias a los amigos que me han invitado para este muy emocionante homenaje a mi queridísimo John Charles, como yo le decía. Hemos tenido con él vidas bastante estrechas, paralelas, diría yo. Lo invité a incorporarse a ESIADE cuando fui rector de esa casa de estudios. Lo invité a ser profesor adjunto cuando gané el concurso en la Universidad de Buenos Aires como titular, un profesor de lujo. Lo invité a integrarse al Departamento de Investigaciones de la Sociedad Rural Argentina cuando era asesor económico de esa Cámara Empresarial. Hemos estado en muchos proyectos juntos, dado que fui el primer profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín. Durante 3 años estuve ahí, lo recomendé muy entusiastamente a Musso Ayau, donde se desempeñó con gran éxito, como en todas las actividades que hacía. Poco antes de morir, él organizó un seminario en mi domicilio, que lo voy a llevar como uno de los mejores recuerdos que tengo. Él prologó muy generosamente un libro en mi homenaje que coeditó con Kurt Loewe y otros amigos. Sus trabajos son monumentales, diría yo, por su corta edad y corta trayectoria, muy fértiles los trabajos. Solo acá menciono y destaco muy especialmente su brillante tesis doctoral de las matemáticas en la economía, y quiero también destacar que fue pionero en la enseñanza por aulas virtuales, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y lo que digo de las vidas paralelas y estrechas conmigo han sido también familiares, y no solo conmigo. Fue profesor de mis hijos en el PEAX, Programa de Extensión Académica en Ciencias Sociales, que pergeñamos con Ezequiel Gallo en ESIADE. Lo visitaba frecuentemente a mi padre en su domicilio. Mi padre lo presentó a Hans Senholz, su director de tesis doctoral, y lo becó a Estados Unidos. La última vez que lo vi a John Charles fue cuando lo visitamos a Ezequiel Gallo en su departamento. Él vivía a media cuadra de Ezequiel. La pasamos muy bien, nos reímos mucho con recuerdos, pero a la salida comentamos lo mal que lo vimos a Ezequiel físicamente, no intelectualmente, que estaba muy lúcido. Y curiosamente, a los pocos días murió el querido John Charles. Bueno, les mando un abrazo a todos y muchas gracias de nuevo por esta participación.